Bon vespre, merci per estar aquí aquesta tarda. Avui fem la segona part d'aquest cicle de xerrades del sindicalisme no és cosa d'homes. La setmana passada vam comptar amb les companyes de la SIGA de Galícia, que ens van explicar la seva experiència en la vaga de Dexter. I avui tenim a les companyes d'ELA, a la Soraya Fernández i a la Joseba Villarreal, que ens compartiran tota la seva experiència respecte a la vaga indefinida a les residències de gent gran a Biscaia. Va ser una vaga que va durar més d'un any i ara ens explicaran ben bé tot el procés i tota aquesta experiència. La Soraya és delegada del sindicat d'ELA en una de les residències de Biscaia, del sector de residències, i el Joseba és part de l'executiva del sindicat, és el responsable de la sindicalització, que vindria a ser una mica com expansió del sindicat, com organitzar les eleccions sindicals o com organitzar-se dins del sector. I us deixo amb la Soraya. No sé si hace falta, ¿me oís bien? Es que... ¿es para que se grabe? No sé, es que me da mucho rebote y no necesito, pero lo que digáis... Tienes una voz potente. Habla natural. Es que estar igual así me parece mal, las nerviosas se va a mover. Bueno, lo primero es que me he puesto la camiseta y quiero que la veáis porque la camiseta para nosotros es un símbolo de lucha y ha sido un nexo de unión de miles de mujeres trabajadoras. Yo suelo decir que es como la capa de superpoderes, porque nos ha empoderado, nos ha unido, y ponerme la camiseta en este acto, aunque el conflicto ya ha terminado, es una forma de tener presentes a todas mis compañeras aquí con nosotras. Entonces por eso me la quería poner, aunque la tiré con mucho gusto. Cuando acabó todo, la recogí otra vez. Bueno, pues como me había dicho, soy trabajadora del sector de residencias de Vizcaya y delegada de ELA, el único sindicato que ha tomado parte en este conflicto. También es verdad que no podemos entender el conflicto si no hacemos un poco de memoria de lo que ocurrió en el conflicto, en el convenio anterior, y lo que ocurrió en las residencias de Guipúzcoa en 2012. En aquel momento nos encontrábamos ante una reforma laboral que le daba todas las armas a la empresa para retroceder todos nuestros derechos laborales, y en aquel momento nuestra lucha y nuestro objetivo fue blindar el convenio de residencias de Vizcaya de la reforma laboral. Mantuvimos un proceso también de asambleas, paros, concentraciones y días de huelga, y al final conseguimos que en el convenio no entrase la reforma laboral, lo blindamos completamente. Pero claro, también teníamos claro que al habernos entrado la reforma laboral, en el siguiente convenio iba a ser el momento de dar un paso grande en mejorar todas las condiciones laborales, dignificar el sector de la residencia y las condiciones de vida de los usuarios de las residencias. A lo largo han sido 2 años de conflicto y de ellos 378 días de huelga. Hemos oído, tanto por parte de las empresas como de Diputación, que pedíamos el oro y el moro, que era imposible lo que íbamos a conseguir, lo que queríamos conseguir. El motivo de la huelga era muy claro, y era acabar de una vez por todas con la falta escandalosa de personal que teníamos, con jornadas de disponibilidad absoluta, con horarios de explotación, contratos temporales, salarios que en muchos casos no llegaban a los 1.000 euros, porque esa era la realidad que vivíamos día a día las 5.000 mujeres que trabajamos en las residencias de Vizcaya, porque hablamos de un colectivo de 5.000 mujeres en Vizcaya. Eso era lo que no podíamos más soportar, y eso es lo que queríamos cambiar con esta huelga. Y esto, por otro lado, era la realidad que la Diputación quería ocultar. Quería ocultar una decisión política y deliberada para seguir manteniendo unas jornadas de trabajo de explotación y un deficiente servicio público para las personas más débiles de la sociedad. Al final, nosotras entendíamos que claramente ellos querían ocultarlo, y además ellos, el único objetivo que tenían con todo esto era seguir dando beneficios
a los titulares de algunas empresas que pertenecían al círculo político de la propia Diputación Foral de Vizcaya, porque ha quedado claro en este conflicto la auténtica puerta giratoria que hay, de cómo ellos, ciertos titulares de empresas y los políticos de la Diputación Foral se movían en el mismo ámbito. Y para ocultar todo esto, estaba muy claro que nos querían sumisas y calladas, porque a las mujeres siempre nos han querido así, sumisas y calladas, para que no haríamos público que teníamos 7 minutos para levantar a un anciano, asearle, ducharle y vestirle, 3 minutos para cambiar un pañal, y como mucho 3 veces al día. Nos querían calladas cuando denunciábamos que había una trabajadora para vigilar 2 plantas en una residencia. Calladas cuando denunciábamos que no teníamos tiempo ni para hablar con los usuarios. Acabábamos trabajando como si no fuesen personas. Les coges, les aseas, les sientas en una silla y pasas de largo. Se acaba toda la parte humana donde puedes tener 1 minuto para hablar con ellos, porque hablar con ellos para el empresario es perder el tiempo y no estás trabajando. Se deshumaniza completamente. Y para eso nos querían calladas. No solo calladas y sumisas, nos convertíamos en enemigas del sistema, y entonces han pretendido doblegarnos. Nos han acusado de maltratarnos. En la Navidad de 2017 estábamos en huelga y los medios de comunicación y la Diputación nos llamaban crueles. Crueles por hacer una huelga en Navidad, cuando jamás, ni una Nochebuena, ni una Nochevieja, ni un Día de Reyes, ha aparecido ningún empresario por una residencia a felicitar una Navidad. Pero era fácil jugar con la crueldad y socialmente ponernos a nosotras como las crueles. Nos han amenazado, han despedido compañeras. Tuvimos 2 compañeras que fueron despedidas durante el proceso de huelga. Fue para todas un momento durísimo ver cómo las 2 compañeras eran despedidas. Intentan que te vengas abajo, pero al contrario, las compañeras siguieron con más fuerza. Creo que esas cosas o te hunden o te ponen de tan mala hostia que todavía más. En este caso fue así, lo que nos generó es seguir. También es cierto que a lo largo de toda la huelga se llevó a los servicios jurídicos de ELA, denuncian los despidos, tenemos la suerte de que la huelga es el juicio y en la huelga ganamos el juicio y tienen que ser readmitidas las 2 por despido nulo. O sea que fue una gran victoria en un momento tan duro como el que estábamos viviendo. Nos han tratado como ciudadanas de segunda, subalternas, manipulables, que no tenemos iniciativa ni capacidad de decisión. También utilizaban los medios en aquel momento para decir que las mujeres de las residencias estábamos manipuladas detrás por los hombres del sindicato y no teníamos iniciativa. Algo totalmente falso, hay que recordar, las delegadas de las residencias de Vizcaya somos muchas, la base militante más. En esta huelga solo hemos tomado parte de ELA y ha quedado claro en la calle todas las que éramos, y las mujeres hemos estado en todas las decisiones que se han tenido que tomar. Hemos estado en todas las mesas negociadoras y en todo momento ha sido un conflicto de las mujeres, por supuesto con una organización sindical detrás que nos ha dado el respaldo. Nos han faltado el respeto, pero faltas de respeto graves. Nos han llegado a decir que nuestro sueldo era bajo porque era el complemento del marido. Ya escuchar esto en estos tiempos es alucinante. O sea, te viene el marido un contrato o no entendemos que nadie nos diga que somos el complemento de nadie. Una mujer no trabaja una jornada completa fuera de su casa para ser el complemento de nadie. Pues lo haces para ser una mujer independiente. Nos han llegado a decir que en este sector no había hombres, porque con lo que cobramos no se puede ser cabeza de familia. Ya el concepto cabeza de familia, ya yo no sé dónde nos tenemos que remontar, porque yo ya le dije qué es el cabeza de familia ya para empezar. Nos han faltado el respeto hasta el punto de que un empresario en una de las negociaciones que tuvimos cerca de Navidad, pensábamos, antes lo hablábamos con Nuria y Joseba y yo, en Navidad creíamos que iba a acabar el conflicto, creíamos que el peso de la Navidad iba a servir para acercar posiciones, tuvimos incluso alguna reunión, y uno de los de la patronal se levanta, se agarra el paquete y dice: de aquí va a salir el dinero para vuestras mejoras. Deja claro dónde está el poder empresarial en las pelotas de estos señores. Porque si de ahí tiene que salir y te tienes que quedar sentada con toda la educación del mundo tú para no levantarte e irte. Pero son gestos totalmente, evidentemente, sexistas, donde se ve claro que nos trataban no como trabajadoras, sino como mujeres. Porque si no eres mujer,
No te dice que de sus pelotas será el dinero, te dirá negociará de otra manera, lo negocian utilizando el género. Todo esto porque somos mujeres, y mujeres que no nos hemos callado. Mujeres que hemos roto el silencio y no hemos aceptado el chantaje ni de la Diputación ni de sus empresas amigas. Mujeres que hemos dicho, basta ya, hemos salido a la calle y nos hemos empoderado. Y ha quedado claro que ya no hay sumisión. Cada vez hemos sido más y más las que rompíamos el silencio y más las que salíamos a la calle. Si al comienzo de este conflicto en la mesa negociadora ELA teníamos un 66% de representación, al final de la huelga teníamos un 70% de representación. Porque durante la huelga, al contrario, cada vez fueron más mujeres las que dijeron hay que estar ahí. Lo que nos dio es aumentar. Y decidimos claramente que íbamos a ir hasta el final, que íbamos a dar todos los pasos para dignificar nuestras condiciones laborales y las condiciones de vida de las personas mayores. Y lo conseguimos, 378 días y lo conseguimos. Puedo decir que esta batalla la hemos ganado. Hemos conseguido todas las reivindicaciones que pedíamos. Hemos demostrado que las mujeres somos sindicalistas, feministas y trabajadoras. Y la satisfacción absoluta de conseguirlo y de demostrar que luchar merece la pena y que hoy por hoy el sindicalismo y la vida laboral está de tal manera que la única vía que queda también es la lucha. Tampoco queda ninguna más. A veces cuando vas a las asambleas y le dices a la gente que hay que hacer huelga, es que huelga, tal, se lo cuestiona nomás. Yo siempre les decía a mis compañeras, darnos otra alternativa. ¿Cómo más podemos mover este conflicto? ¿Cómo podemos conseguir mejorar si no hacemos huelga? ¿Hay algún otro sistema? Porque hablando con ellos es evidente que no. Entonces al final la huelga sirve, la huelga merece la pena y con la huelga se puede ganar. El acuerdo, os voy a contar ya lo conseguido, que es lo más satisfactorio. El acuerdo recoge todas las reivindicaciones que veníamos pidiendo y que han sido históricas a lo largo de la historia de las residencias de Vizcaya. Las residencias de Vizcaya, este es el 5º convenio, el primero se hizo en 2003, relativamente, pues bueno, ha sido un convenio que cada vez ha ido a más y hemos ido mejorando. Veníamos de un convenio estatal. Hoy por hoy el convenio estatal está en 900 y pico euros. Ya comenzar ha sido un convenio que siempre ha ido hacia arriba, pero había reivindicaciones como que parecía que jamás podíamos tener porque pertenecían a lo público. Hemos conseguido las 35 horas semanales. Eso supone una bajada de horas de lo que teníamos de 106 horas. Esto supone casi 15 días menos de trabajo, lo cual puede permitirnos que haya más contrataciones. Estratégicamente nosotras, si trabajamos menos, se contratará más. Hemos conseguido que nadie se vaya a casa con menos de 1.200 euros. Y fijaros lo que estamos diciendo, 1.200 euros. Y nos decían que pedíamos el oro y el moro. Si lo llegamos a saber que iba a durar tanto, pues a lo mejor ya pedimos 2.000, puestos a pedir y a quedar de prepotentes, pues. Pero conseguimos que nadie se vaya con menos de 1.200 euros. Conseguimos las bajas en accidente profesional y enfermedad laboral al 100%. Algo también importantísimo en un sector donde vivimos una carga muscular terrible, un colectivo de mujeres ya generalmente mayor de 50, donde hay muchas lesiones a nivel muscular y muchos problemas. Por lo tanto, la baja laboral al 100% es importante. Pero bueno, vamos a ser honestos y estamos en confianza. Ahora la pelea vendrá con las mutuas para que nos las quieran dar, Pero está claro que es muy importante. Conseguimos mejoras en todos los pluses, en el plus de festivos, en los pluses de nocturnidad y en el plus de domingo. El plus de domingo también es algo histórico. El domingo iba subiendo durante todos los convenios 2 céntimos, 3 céntimos. Yo hoy lo comparaba con las pensiones de la gente mayor. Y esta vez conseguimos doblar el domingo. Doblar el valor hora del domingo supone al mes casi 23 euros más, lo cual con la subida salarial también pues es histórico. Se consigue una subida en 3 años de un 10,6% y conseguimos una subida lineal. Esto también era algo importante y algo que nunca se había hecho en la residencia. Siempre subíamos tanto por ciento, IPC más tanto, IPC más tanto. Al poner una cantidad fija lineal igualamos todas las categorías, porque está claro que no es lo mismo el 1,5% de 2.000 euros que de 1.000 euros. Conseguimos una subida lineal para cada año
y en total en los 3 años que el convenio va a durar, 18, 19 y 20, suponen un 10,6% de subida. Ya decíamos, hoy en día, trabajar 106 horas menos y ganar un 10 y pico % más es histórico, es increíble y es una gran victoria. Y conseguimos también el descanso de los 20 minutos de bocadillo que computen como tiempo trabajado y pagado para todas las residencias de Vizcaya, porque era algo que el 50% de las residencias no tenían. Las descontaban esos 20 minutos en nómina, trabajaban, se lo descontaban. Conseguimos que sea para todas. También algo histórico, que a veces parecen cosas pequeñas, pero que son fundamentales. Por lo tanto, las reivindicaciones, tanto salariales, de jornada, mejoras en pluses, ITE y bocadillo, todo conseguido. O sea que una gran victoria para las residencias. También hay que ver, haciendo comparativas, igual que os contaba, podemos tener una diferencia ya de casi 400 euros con el estatal. Tenemos el convenio de las residencias de Guipúzcoa, que todavía es superior al de Vizcaya, que pueden estar cerca también ya de los 1.600, ¿no? Yo os quedo por ahí. Tenemos la residencia Aviz Navarra en Álava, que es la huelga más larga de mujeres que ha habido. Fue un conflicto de una residencia de 3 años. Esas compañeras están ahora en 1.700 y pico euros. Lo que tenemos claro es que en todos los sitios donde tenemos convenio sectorial o convenio de empresa, como es el de Aviz Navarra, que es un convenio de empresa, mejoramos las condiciones. Donde tenemos una base militante importante, unas buenas delegadas y una fuerza sindical detrás que nos respalda, como es en este caso ELA, porque tanto Guipúzcoa como Aviz Navarra como Vizcaya, todos somos ELA, las condiciones son muchísimo mejores. Y es más, yo ponía a veces de ejemplo, Cantabria está muy pegado a País Vasco, hay un pueblo Castro que está a 20 minutos de Bilbao. Esa mujer que trabaja en Castro está cobrando 400 euros menos y trabajando 200 y pico horas más, por 20 minutos que no se pagan. Esa es la fuerza sindical en la empresa, la fuerza del sindicato que te representa y cómo te acompaña, y la conciencia de las mujeres a la hora de militar y de ser sindicalistas. También tenemos muy claro que ha habido 3 elementos fundamentales que nos han ayudado a terminar y a terminar bien. El primero está claro que ha sido nuestra determinación en la lucha. No hemos tenido el chantaje ni de la Diputación Foral de Vizcaya ni de sus empresas. Ni hemos tenido el chantaje de unos servicios mínimos abusivos. Hemos vivido unos servicios mínimos al principio del 80% durante el día y el 100% a la noche. O sea, a la noche no había derecho a la huelga. Imaginar que un 80% en una residencia pequeña puede ser salir una trabajadora. Y no solo esto, cuando llevamos 100 días de huelga o algo más, es la propia Diputación de Vizcaya la que pide medidas cautelares para aumentarlos aún más. Y lo ganan y lo aumentan. Y se nos convierte en el 90% de día y el 100% de la noche. Imaginaros, después de 100 y pico días de huelga, tener que sentar, empezar a hacer asambleas y explicarle a la gente que no nos podía parar, que aunque saldríamos 2, teníamos que continuar. Fue un mazazo importante, pero otra vez, como os he dicho antes, pues hostia que me das, cabreo que me pillo. Para adelante que voy. Seguimos, no han podido ni los servicios mínimos abusivos, ni nada. Ha sido fundamental nuestro apoyo, nuestra fuerza, el tener claro que lo podíamos conseguir y el estar convencidas que luchar nos iba a dar resultado y que merecía la pena. Determinante en este conflicto. El segundo, diría importante, ha sido el apoyo y liderazgo de ELA. En este punto hay que resaltar lo que os decía antes, que todos los pasos que hemos dado a lo largo de los 20 meses y 378 días de huelga han sido tomados por las trabajadoras del sector de residencias. Sí que es cierto que el apoyo de tu organización es fundamental. Una huelga de esta envergadura supone un despliegue de medios alucinantes. La de carteles, pancartas, pegatinas, chapas, camisetas. Nos hemos movido por toda Vizcaya. Llegamos a tener una furgoneta que el sindicato nos proporcionó para recorrer toda Vizcaya en una furgoneta. Íbamos parando por pueblos, plazas, contando a todo el mundo cuál era nuestra realidad. Por lo tanto, la organización sindical, en este caso ELA, fundamental. Y fundamental el apoyo de los 100.000 afiliados de ELA
que con su aportación en la cuota hacen que exista la caja de resistencia. Un elemento imprescindible para haber podido soportar una huelga tan larga. Yo siempre digo que la caja de resistencia es una herramienta solidaria, es una herramienta que con un tanto por ciento de la cuota todos vamos aportando, que esta vez la hemos usado en las residencias de Vizcaya y la semana pasada la estaban usando los compañeros de la OTA de Bilbao y mañana la usará quien la necesite. Y además yo suelo contar, yo necesito llegar a fin de mes. A mí la caja de resistencia me permite llegar a fin de mes y como llego a fin de mes les puedo mirar a la cara a los empresarios y a la Diputación, les puedo mirar a la cara y decirles voy a aguantar porque tengo medios y ellos lo saben y les jode mucho. Les oíamos comentarios cuando estábamos repartiendo los cheques, ya están, estas van a aguantar. Evidentemente es un instrumento importantísimo en el sindicato, es un instrumento solidario, necesario más que nunca, aunque decíamos que la caja ya en ELA tiene 38 años que la utilizamos, pero es fundamental poder soportar un conflicto tan largo teniendo un apoyo económico. Si no, es inviable. Todos necesitamos llegar a fin de mes y es así. Y el tercer elemento que diría yo fundamental ha sido la gran socialización que hemos hecho de este conflicto. No solo ha sido un conflicto laboral, suelo decir, ha sido también un conflicto feminista y un conflicto social. Hemos cuestionado un modelo de política social que utiliza dinero público para privatizar la atención a las personas mayores, las personas más débiles de la sociedad. Sacar esto a la calle ha sido un golpe duro para la Diputación Foral y para todos los gobernantes y para la diputada que jamás nos recibió. Le pedimos miles y miles de veces y no nos recibía. También nos faltó al respeto varias veces. Socializar el conflicto hace que la gente lo entienda. Los pensionistas marchan, los grupos de pensionistas de Bilbao se acercaron a nosotras para preguntarnos, para hablar, para entender y nos han acompañado en la huelga. Nos hemos acercado a todos los movimientos feministas para explicarles. Les decíamos, estamos viviendo un 8 de marzo cada día y necesitamos que estéis. El movimiento feminista se implicó tanto a nivel individual como colectivo en muchísimas reivindicaciones con nosotras, de todos los organismos. Y también hay que resaltar muy importante la asociación de Babestu. Babestu es la asociación de familiares de las residencias y es una asociación que surge en la huelga, no existía. Un día tenemos una llamada de una señora que nos dice que tiene a su padre en una residencia, que quiere hablar con nosotras porque estamos de huelga y que nos ocurre. La contamos, lo que decía antes, pues que imaginaros lo que es una mujer para cubrir, o que pueda haber en una residencia de 100 y pico ancianos a la noche, 2 mujeres solo. Le contamos cómo estamos y nos dice que lo ve, porque cada vez que va a visitar a su padre, solo ve chicas correr para allá para acá, y que su padre le dice que nunca se sientan a charlar con él, es que no tienen tiempo los pobres. Ella se solidariza con nosotras y nos pide que contemos, que ella va a traer a más familiares y que les contemos. Nos reunimos en un centro cívico, les contamos y los familiares deciden que van a crear una asociación, la han llamado Babestu, la han formalizado ya como organización y nos han acompañado, han sido un brazo con nosotras en todos los conflictos y bueno, lo hemos agradecido durante todo el conflicto, lo agradecimos al final y seguimos en contacto, por supuesto, con Babestu porque es fundamental. Y yo creo que un conflicto tan social como es este, tanto como es el cuidado de las personas mayores, algo tan alucinante como que se esté encargando la atención pública, que una plaza privada pueda costar de 2.800 a 3.000 euros, que no hay jubilado que pueda pagar esto, y que si no es todo residencias concertadas con dinero público a costa de salarios precarios y condiciones malas para los ancianos, pues creo que socializar y hacer entender pues nos ha ayudado mucho, nos ha dado mucha fuerza y bueno, pues nos hemos ido encontrando en el camino y son alianzas que ya se crean y que ya también cuestionas y cuestionan. Esto también sirvió para que las familias, hubo un momento en el conflicto en el que le piden a la Diputación que les devuelva el dinero que les está cobrando, porque ¿qué ocurre en este conflicto? Que se está ganando dinero, las empresas están ganando dinero. Cuando decíamos es un conflicto de mujeres, ¿vale? Lo estáis utilizando, decíamos sí,
porque es una huelga en la que la empresa gana, se está ahorrando nuestros salarios, están recibiendo toda la partida de diputación de la concertación y cobrándosela a los ancianos. A mí me ha llegado a decir uno que tenía ahorrillos de la huelga, joder. Entonces, esta asociación, Babestus, cuando empiezan a funcionar, solicitan que se les devuelva el dinero y de hecho ahí se salen todos los medios y tienen que acabar las residencias devolviendo esa parte. Pero hasta ese momento ha sido un ganar y ganar y han ganado. Y han ganado porque con un 90% de servicio mínimo y un 100%, ellos también estaban fuertes para aguantar. Ha sido mucha nuestra constancia, el socializar el conflicto en la calle, lo que ha hecho a ellos también les ha hecho ver pues, que la gente ya estaba con nosotras, ¿no? Hemos hecho, pues, hablando ya de vivencias en la huelga, hemos hecho acampadas en la calle, estuvimos un fin de semana acampadas en la puerta de Diputación. No es fácil, han sido días y días duros, noches sin dormir, hemos pasado frío. Tienes muchos momentos de bajón donde, bueno, pues unas con otras dices, te tienes que apoyar, te tienes que convencer de que lo puedes conseguir. Hicimos también una acampada, que le hicimos de una forma un poco especial, porque hicimos mediante una carta un llamamiento a escritores, artistas, músicos, a todo el mundo del arte vasco para que nos apoyasen. Esa acampada iba a ser en el Arriaga, en Bilbao, un lugar, vamos, céntrico y un lugar muy importante. Nos la denegaron 7 veces, por lo menos. Es más, llegamos a meter denunciar que se nos estaba denegando poder hacer una acampada en un lugar donde se puede poner cualquiera que pida permiso, excepto las trabajadoras de residencias de Vizcaya. Después de 7 veces de negarnos, conseguimos por fin el permiso por la denuncia y porque iba adelante. Y allí recibimos también un apoyo importantísimo. Se acercaron escritoras como Toti Martínez de Lecea, se acercaron cantantes, se acercaron músicos, artistas de calle, movimientos feministas muy importantes a nivel social allí, como puede ser Iranchu Varela o Josebe. Hicimos algo, yo creo que histórico y visual, porque hicimos como un programa, cada día había algo, pero nos tiramos 3 días allí, día y noche. También fue un punto muy importante para ellos, ¿no? Pero también les contaba antes que cuando estábamos acampadas un día pues se despistaría el alcalde de Bilbao. Y va y resulta que viene a la Arriaga cuando tenemos la acampada, ¿qué quieres más? Y le miramos, que nos mira y dice, míralas, bailar, nosotros seguir a lo vuestro. Papá, que hoy es bailar, que nos fuimos a bailar alrededor de él. Y ya ahí se empezó a mosquear y había 2 tíos grandes, y ya nos tuvimos que ir. Pero todavía te está retando desde la distancia con sus 2 guardaespaldas de bailar, que vais a llegar lejos bailando, porque estábamos haciendo algo festivo que no podían entender que una reivindicación pueda tener a veces un tema de risa, pero también había una gran feminista que decía, si no se puede bailar no es mi revolución. Y yo creo que nosotros también hemos demostrado esto, hemos bailado, nos hemos reído, también hemos llorado. Pero lo hemos tenido todo. Hemos pasado momentos muy duros también, con los 2 despidos y porque también perdimos en el conflicto a una compañera que estuvo hasta una semana antes de fallecer, hasta me toca ahí, con nosotras, por un cáncer de mama. Es increíble perder a alguien que ha estado hasta una semana antes contigo llevando esta camiseta, pero es que fue la hostia. Por ella también hemos acabado y hemos continuado. Mucho cansancio, pero yo solía decir cuando me preguntaban en verano, José María, ¿cómo estás? ¿Estás cansada? Y yo siempre decía, estoy igual de cansada que de confiada. Es equitativo. Entonces, si el cansancio es igual que la confianza que tengo, lo voy a poder llevar. Y así ha sido que hemos aguantado hasta el final, confiando, apoyándonos unas en las otras, superando estos malos ratos, que han sido muy malos, pero bueno, al final triunfando. Al final demostrando que la mujer es trabajadora, es sindicalista, es feminista y que podemos llevar nuestras propias luchas, que tenemos que concienciarnos y que hacer mucho trabajo de empresa, de asambleas, de convencer a las mujeres de que no tenemos que ocupar ese segundo puesto. Antes le contaba también a ella de que las mujeres siempre, no, ya está sindicado mi marido. Y yo cuando vienen a ella con esto no suelo decir, pero que no es cuota familiar esto. O sea,
Pues que tu marido esté afiliado, que tu marido trabaja en conservas, amiga. O sea, pero que hemos tenido mucho ese papel de estar siempre detrás y que es nuestro momento. Nosotros en ELA las mujeres representamos ya dentro del sindicato el 40 y tantos % hoy en día. Los trabajos de mujeres han salido al mercado y son unos trabajos que generan unos beneficios alarmantes. Son trabajos feminizados porque antes los hacíamos gratis y ahora quieren que los hagamos casi gratis. Y este es el momento de convencernos de que lo podemos hacer. Creo que es la mejor muestra de que se puede conseguir y esto solo ha hecho que abrir un camino que esperamos que ahora ejerza un efecto dominó en todas las demás mujeres trabajadoras. De hecho, nosotras en Vizcaya lo estamos viviendo ahora con las trabajadoras de ayuda a domicilio, que están peleando su convenio, están llevando a cabo también jornadas de paro. Entonces creo que a veces, bueno, pues el espejo que hacemos unas y en otras es importantísimo para convencernos, animarnos y darnos fuerza y ocupar el lugar que tenemos que ocupar, que al final es nuestro lugar. No tengo mucho más pero que contaros y que venís a hacerlo. ¿Cuál?